Rubón acababa de entrar y se detuvo un instante a 2 pasos de la puerta. Había adoptado su actitud bonachona, con la pesada espalda un poco encorvada y el rostro adormilado. De una sola mirada vio el leve estremecimiento de hostilidad que producía su presencia en el seno de algunos grupos. Luego, tranquilamente, mientras distribuía algunos apretones de mano, maniobró para encontrarse frente al señor de Marcy. Se saludaron y parecieron encantados de volver a verse, y clavados los ojos de uno en los del otro, como enemigos que respetan mutuamente su fuerza, conversaron amigablemente. En torno de ellos se hizo un vacío. Las damas seguían sus menores gestos, mientras los hombres, afectando una gran discreción, miraban otra parte, sin dejar de lanzarle miradas furtivas. En todos los rincones se oían cuchicheos. ¿Cuál era el secreto propósito del emperador? ¿Por qué enfrentaba a aquellos dos personajes? El señor Larroquette creyó olfatear un acontecimiento grave y fue a interrogar al señor de Plougaren, quien le contestó divertido: Vaya, es probable que Rougon quiera voltear a de Marcy y será conveniente tratarlo con muchos miramientos, a menos que el emperador tenga malas intenciones, lo que suele suceder, y haya querido simplemente darse el gusto de verlos juntos, pensando que el encuentro podía resultar divertido. En aquel momento cesaron los cuchicheos y se produjo una gran agitación. Dos oficiales del palacio iban de grupo en grupo, murmurando una frase a media voz. Los invitados adoptaban súbitamente una expresión grave y se dirigían hacia la puerta de la izquierda, donde formaron una doble fila, los hombres de un lado, las mujeres del otro. El señor de Marcía, acompañado por Rougon, se ubicó cerca de la puerta. Los demás personajes se escalonaron según su rango o su grado. Allí, en medio de un gran recogimiento, aguardaron aún 3 minutos. La puerta se abrió de par en par. El emperador, vestido de etiqueta, con el pecho cruzado por la mancha roja del gran cordón, fue el primero en entrar, seguido del chambelán de servicio, el señor de Camelot. Sonrió ligeramente al detenerse frente al señor de Marcy y Rougon. Retorcía su largo bigote con ademán lento, balanceando todo su cuerpo. Luego, con voz turbada, murmuró: Exprésele a la señora Rougon todo el pesar que hemos sentido al enterarnos que estaba enferma. Hubiéramos deseado profundamente verla con usted. En fin, esperemos que no sea nada. Hay muchos resfríos en este momento. Y se alejó. 2 pasos más lejos, estrechó la mano de un general a quien pidió noticias de su hijo, mi amiguito Gastón, como lo llamaba. Gastón tenía la edad del príncipe imperial, pero ya era mucho más robusto. La fila se inclinaba a medida que el emperador avanzaba. Al llegar al extremo, el señor de Camelot le presentó a uno de los dos académicos que concurría a la corte por primera vez, y el emperador habló de una obra reciente del escritor, de la que había leído algunos pasajes con el mayor placer, según afirmó. Entretanto, la emperatriz hizo su entrada en compañía de la señora de Jorens. Llevaba un atuendo muy sencillo, un vestido de seda azul cubierto con una túnica de encaje blanco, con paso lento, sonriente, inclinando graciosamente su cuello desnudo en el que una sencilla cinta de terciopelo servía de sostén a un corazón de diamantes. La emperatriz avanzaba a lo largo de la fila formada por las damas. A su paso, las reverencias provocaban amplios revuelos de faldas, de las que ascendían perfumes intensos. La señora de Llorens le presentó una joven que parecía muy emocionada. La señora de Cambelot demostró una tierna familiaridad. Después, cuando los soberanos llegaron al final de la doble hilera, volvieron sobre sus pasos, y el emperador pasó a su vez ante las damas y la emperatriz frente a los hombres. Hubo nuevas presentaciones. Nadie hablaba todavía. Una turbación respetuosa mantenía a los invitados callados, unos frente a otros. Pero las filas se rompieron. Se oyeron frases dichas a media voz y algunas risas claras cuando el ayudante general del palacio anunció que la cena estaba servida. Bueno, ya no me necesitas, dijo alegremente el señor de Plouguerin al oído de Clorinda, y que sonrió. Había permanecido frente al señor de Marcy para obligarlo a ofrecerle el brazo, lo que éste hizo, por otra parte, muy galantemente. Reinó una ligera confusión. El emperador y la emperatriz pasaron en primer lugar, seguidos de las personas designadas para sentarse a su derecha y a su izquierda. Aquel día eran dos diplomáticos extranjeros, una joven americana y la esposa de un ministro. Detrás venían los demás invitados a su antojo, cada uno de ellos llevando del brazo a la dama que habían elegido. Lentamente se organizó el desfile. La entrada en el comedor se hizo con gran pompa. 5 arañas ardían encima de la larga mesa, iluminando las piezas de platería del centro de mesa que representaban escenas de caza, el ciervo en el momento de la partida, los cuernos anunciando la caída del ciervo y los perros abalanzándose sobre el encarne. La hilera de platos playos parecía un cordón de lunas de plata tendido en el borde del mantel, mientras que los costados de los
calentadores en los que se reflejaba la luz de las bujías, los cristales por los que parecían chorrear gotas fulgurantes, los cestos de frutos y los floreros de un rosado intenso daban a la mesa imperial un esplendor cuya claridad flotante llenaba la inmensa habitación. Por la puerta abierta de par en par llegaba el cortejo, después de haber atravesado la sala de guardias con paso lento. Los hombres se inclinaban, decían unas palabras y volvían a erguirse acariciados por el secreto cosquilleo de su vanidad halagada con esta marcha triunfal. Las damas, con los hombros desnudos, bañadas de luz, mostraban un suave arrobamiento y las faldas que arrastraban sus largas colas sobre las alfombras, espaciando las parejas, hacían más majestuoso aquel desfile, al que acompañaban con su murmullo de suntuosas telas. Era un acercamiento casi tierno, una llegada engolosinada a un ambiente de lujo, de luz y tibieza, como un baño sensual en el que los perfumes penetrantes de los atavíos se mezclaban al humo de las carnes de caza alineadas con un hilillo de limón. Cuando en el umbral, frente al despliegue soberbio de la mesa, una música militar oculta en el fondo de una galería contigua los acogió con una marcha semejante a la señal de un feérico espectáculo de gala, los convidados, un poco cohibidos por sus calzones cortos, apretaron el brazo de las damas involuntariamente con una sonrisa en los labios. Entonces la emperatriz descendió a la derecha y permaneció de pie en el centro de la mesa, mientras el emperador, pasando a la izquierda, ocupó su lugar frente a ella. Luego, cuando las personas designadas se ubicaron a derecha e izquierda de sus majestades, las demás parejas circularon un instante eligiendo sus vecinos de mesa y deteniéndose a su antojo. Aquella noche había 87 cubiertos. Transcurrieron cerca de 3 minutos antes que todo el mundo entrara y hallara ubicación. El reflejo satinado de los hombros, las vistosas flores de los vestidos, los diamantes de los tocados imprimían una suerte de risa gozosa a la intensa luz que desprendían las arañas. Finalmente los criados retiraron los sombreros que los hombres conservaban en la mano y todos tomaron asiento. El señor de Plouveren había seguido a Rougon. Después de la sopa le empujó el codo preguntando: ¿Le encargó usted a Clorinda que lo reconciliara con Marcy? Y con el rabillo del ojo le señalaba a la joven sentada al otro lado de la mesa, junto al conde, con quien conversaba muy tiernamente. Rougon, contrariado, se contentó con encogerse de hombros y evitó de volver a mirarle de frente, pero a pesar de sus esfuerzos para fingir indiferencia, volvía las miradas hacia Clorinda, se interesaba en sus menores gestos, en los movimientos de sus labios, como si hubiera querido ver las palabras que pronunciaba. Señor Rougon, dijo inclinándose la señora de Camelot, que se había ubicado lo más cerca posible del emperador, ¿recuerda aquel accidente? Fue usted quien me buscó un coche, se me había desprendido todo un volado del vestido. La señora de Camelot se hacía la interesante, relatando que un día su coche estuvo a punto de ser partido en dos por el landó de un príncipe ruso. Rougon tuvo que responder. Durante unos momentos se habló de aquello en el centro de la mesa, se citaron toda clase de desdichas, entre otras la caída de caballo sufrida por una perfumera del pasaje de los Panoramas la semana anterior, rompiéndose el brazo. La emperatriz lanzó un frágil grito de conmiseración. El emperador no decía nada, escuchaba con profunda atención y comía lentamente. ¿Dónde se ha metido del stand? Preguntó a su vez Rougon al señor de Plougeren. Trataron de ubicarlo y por fin el senador lo descubrió en el extremo de la mesa junto al señor de Camelot, entre un grupo de hombres, aguzando el oído para no perder ninguna de las expresiones muy libres que cubría el murmullo de las voces. El señor Larroquette se había embarcado en una historia picante sobre una lavandera de su tierra. El caballero Rusconi emitía apreciaciones personales sobre las Parisiennes, mientras que uno de los dos pintores y el novelista, en voz muy baja, juzgaban en términos crudos a las señoras cuyos brazos, demasiado gordos o demasiado flacos, les proporcionaban material para sus bromas. Rougon, enfurecido, paseaba sus miradas desde Clorinda, cada vez más amable con el conde, hasta el imbécil de su marido, que, completamente ciego, sonreía dignamente de las cosas un poco subidas que escuchaba. ¿Por qué no se sentó con nosotros? Murmuró. Bah, no hay por qué compadecerlo, dijo el señor de Plougaren. Parece que se está divirtiendo los de aquel extremo. Luego, hablándole al oído, continuó: Creo que se la han tomado con la señora de Llorens. ¿Vio con qué escote se ha venido? Uno por lo menos se le va a salir, ¿no? El izquierdo. Pero, al inclinarse para verla mejor, pues se hallaba sentada del mismo lado que él, a 5 lugares de distancia, su rostro se ensombreció.
La señora de Chorens, una hermosa rubia, un poco robusta, tenía en aquel momento una expresión terrible. Un frío furor la había hecho palidecer intensamente y sus ojos de un azul que tiraban al negro estaban fijos ardientemente en el señor de Marcy y en Clorinda. El señor de Plouguerin dijo entre dientes, en voz tan baja que ni siquiera Rubón alcanzó a oírle, «Diablos, esto va a complicarse». La música seguía sonando, una música lejana que parecía venir del techo. A ratos el estrépito de los cobres hacía alzar la cabeza a los convidados como si buscaran en su mente la tonada que les perseguía. Después dejaban de oír el canto ligero de los clarines. En el fondo de la galería vecina se confundía con los ruidos argentinos de la vajilla que los mozos traían en pilas enormes. Las grandes fuentes desprendían sonoridades ahogadas de címbalos. En torno a la mesa reinaba una silenciosa agitación. Todo un pueblo de criados iba y venía sin pronunciar una palabra. Los mayordomos vestidos de frac y calzón corto azul, claro, con espada y tricornio, y los lacayos con el pelo empolvado, vistiendo el traje verde de gran librea, ornado con galones dorados. Llegaban los manjares, circulaban los vinos, regularmente los chefs de servicio, los veedores, el primer trinchante y el jefe de la platería de pie vigilaban aquella complicada maniobra, aquella confusión en la que el papel del último lacayo estaba determinado de antemano. Detrás del emperador y de la emperatriz, los ayudas de cámara privados de sus majestades servían con correcta dignidad. Cuando llegaron los asados y se sirvieron los grandes vinos de Borgoña, aumentó el rumor de las voces. En el rincón de los hombres, en el extremo de la mesa, el señor Larroquette hablaba de cocina, discutiendo el grado de cocción de un cuarto de cabrito al asador que acababan de servir. Hasta aquel momento habían comido una sopa de crisi, salmón cocido, filete de ternera con salsa de echalot, gallina a la financiera, perdices con repollo, pastelitos de ostras. Apuesto a que nos servirán cardos al jugo y pepinos con crema, dijo el joven diputado. Me pareció ver unos cangrejos, declaró cortésmente del stand. Pero, como en aquel momento aparecieron los cardos al jugo y los pepinos con la crema, Larroquette triunfó en toda la línea. Agregó entonces que conocía los gustos de la emperatriz. Entretanto, el novelista miró al pintor y chasqueó ligeramente la lengua. Cocina mediocre, ¿eh? El pintor hizo una mueca afirmativa y después de beber dijo a su vez, los vinos son exquisitos. En aquel momento una repentina risa de la emperatriz resonó tan fuerte que todos callaron, avanzando las cabezas para enterarse de la causa de aquella hilaridad. La emperatriz conversaba con el embajador de Alemania, ubicado a su derecha, y seguía riendo mientras pronunciaba palabras entrecortadas que no se alcanzaban a oír. En el silencio lleno de curiosidad, una corneta de llaves, acompañada en sordina por los bajos, interpretaba un solo, una frase melódica de una romanza sentimental. Poco a poco el murmullo fue nuevamente en aumento. Las sillas eran apartadas a medias, algunos codos se apoyaban en el borde de la mesa y se entablaban conversaciones íntimas en medio de una libertad de convite principesco. ¿Quiere usted una masita?, preguntó el señor de Plouguerin. Rougon rechazó con la cabeza. Había dejado de comer hace un instante. Se reemplazó la vajilla de plata por otra de porcelana de Sèvres, decorada con finas pinturas azules y rosadas. Todos los postres desfilaron ante él, sin que aceptara otra cosa que un poco de camembert. Cansado de fingir, se puso a mirar a Clorinda y al señor de Marcy en la cara, sin apartar la vista, esperando sin duda intimidar a la joven, pero ella hacía alarde de una familiaridad tal con el conde que parecía olvidar dónde se encontraba, como si se creyera en algún reservado, ante una mesa exquisitamente servida para dos cubiertos. Una gran ternura iluminaba su extraordinaria belleza, y mientras picoteaba las golosinas que le ofrecía el conde, lo iba conquistando con su permanente sonrisa, de una manera impúdicamente tranquila. A su alrededor se oía cuchichear. Como la conversación recayó en la moda, el señor de Plouguerin maliciosamente interpeló a Clorinda sobre la nueva forma de los sombreros. Después, como ella fingió no haber oído, se inclinó para dirigir la misma pregunta a la señora de Chorens, pero ésta no se atrevió. Tan terrible le pareció el rostro de ésta, con sus dientes apretados y su trágica máscara de celoso furor. Clorinda precisamente acababa de abandonar su mano izquierda en la del señor de Marcy, con el pretexto de mostrarle un camafeo antiguo que llevaba en uno de sus dedos. Puso su mano en la de él. El conde retiró el anillo y volvió a colocárselo. Fue casi indecente. La señora de Chorens, que jugaba nerviosamente con una cuchara, rompió su copa de Burdeos, cuyos trozos fueron rápidamente recogidos por un criado. Terminarán por agarrarse de los pelos, dijo el senador al oído de Rougon.
¿Las ha observado? Pero al diablo si comprendo el juego de Clorinda. ¿Qué andará buscando? Al levantar la mirada hacia su vecino, quedó sorprendido de la alteración de sus facciones. ¿Qué le pasa? ¿Se siente usted mal? No, respondió Rubón, estoy un poco sofocado. Estas comidas duran demasiado. Además, hay un olor tan fuerte a perfume aquí.